Saludos, somos el grupo número 10. Los integrantes somos Doménica Moreno, Amy Torres, Orly Zambrano y quien les habla, Ana Martínez. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el inventario bajo riesgo y esta es la tabla de contenido que se explicará en el presente video. Siguiente. Bueno, ¿qué es el inventario de seguridad? El inventario de seguridad es aquel que se mantiene para satisfacer la demanda que supera la cantidad pronosticada para un determinado periodo. Este se mantiene porque la demanda es incierta, porque puede presentarse escasez en la demanda real si es que ésta supera a la demanda pronosticada. Y también hay que considerar que para cualquier cadena de suministro hay tres preguntas claves que hay que hacerse. En primer lugar está cuál es el nivel adecuado de disponibilidad del producto. En segundo, cuánto inventario de seguridad se necesita para el nivel adecuado de disponibilidad de los productos. Y como tercera pregunta clave, tenemos que las medidas que puedan tomarse, qué medidas pueden tomarse para mejorar la disponibilidad de los productos y reducir así el inventario, porque como podemos ver en el cuarto punto de la diapositiva, tenemos que cuando se aumenta la disponibilidad de productos y el margen por compras, también existe el aumento de costos de retención. Como sabemos, los productos ocupan un espacio y ese espacio tiene un valor para la empresa. El siguiente. Bueno, para la determinación del nivel adecuado del inventario, existen dos factores sumamente importantes a tomar en cuenta. En primero está la incertidumbre tanto de la oferta como de la demanda y el nivel deseado de productos. Como un ejemplo a este punto podemos encontrar, digamos, que Samsung quiere introducir un nuevo celular al mercado. Entonces, por el momento, hasta saber si el producto será realmente adquirido por su público, si realmente será atractivo por su público, deberá manejar un inventario de seguridad. Una vez que se den cuenta si el producto realmente es atractivo, este inventario de seguridad se reducirá y habrá una demanda pronosticada un poco más real, un poco más cercana a la demanda real. Para la medición debemos de considerar dos cosas también importantes, sea la demanda promedio por pedido y la desviación estándar de la demanda, es decir, aquel error de pronóstico. Siguiente. Bueno, otra situación a considerar está el tiempo de espera, que no es otra que la situación a considerar, ya que el periodo entre el momento de hacer el pedido y el periodo en el que llega el pedido a las manos del consumidor. Esto es sumamente importante dado que el efecto de la disponibilidad del producto y la incertidumbre del inventario y la seguridad es algo a considerar para que el tiempo en que el producto llegue a las manos del cliente no sea un impedimento o para que el producto sea atractivo para el mercado. Otras dos situaciones en cuanto a las políticas de reabastecimiento, como ven en el producto en el punto 3, que posteriormente se les explicará otra de mis compañeras, pero para mencionarlos están que hay que considerar una revisión continua y hay considerar una revisión periódica. Gracias. Buen día, mi nombre es Amy Torres y les voy a estar hablando acerca del efecto de la incertidumbre de reabastecimiento alimentario de seguridad. Esta surge debido a muchos factores como retrasos en la producción, en el transporte, así como también por los problemas de calidad. Las cadenas de suministro deben tener en cuenta la incertidumbre durante la planificación de inventarios de seguridad para llevar a cabo sus actividades con éxito. Si bien es cierto, una reducción en la incertidumbre de la cadena de suministro puede ayudar a disminuir drásticamente el inventario requerido sin afectar la disponibilidad del producto. Para ver en esta sección, nosotros pues vamos a suponer que el tiempo de espera es incierto y vamos a pues identificar, a determinar el efecto de la incertidumbre del tiempo de espera en el inventario de seguridad. Como ya lo mencionaba, la variabilidad del tiempo de espera de la cadena de suministro se debe tanto a las prácticas del proveedor como a las prácticas de parte de la persona que recibe el pedido.
o sea, la persona que hace el pedido. En muchas ocasiones los proveedores tienen herramientas de planificación que son muy obsoletas, muy pobres o pues que no sirven para programar la producción de una manera correcta, de una manera sistematizada con tecnologías de información, y es por eso que los tiempos de espera no se llevan a cumplir en el tiempo, pues, a valga la redundancia, esperado, el tiempo estimado. Pero en la actualidad, gracias a las tecnologías de información y a los softwares, existen estos softwares que tienen paquetes para la planificación de la cadena de suministro y cuentan con buenas herramientas, las cuales permiten a los proveedores promover tiempos de entrega que pueden cumplirse, o sea, tiempos de espera reales, y esto pues hace que el cliente se encuentre satisfecho. Me gustaría también hablar acerca de las variables que vamos a tomar en cuenta en este punto, en esta sección, y son D mayúscula, que es la demanda promedio por periodo, la desviación estándar de la demanda, también por el periodo, L mayúscula, que es el tiempo de espera promedio para el reabastecimiento, y SL, que pues es la desviación estándar del tiempo de espera. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es el efecto de la agregación en el inventario de seguridad. Ya pues tocamos el tema pasado donde hablábamos qué pasaría cuando se agrega en el inventario de seguridad. Ahora vamos a hablar del efecto. ¿Qué causa la agregación en el inventario de seguridad? Hay dos maneras de satisfacer la demanda en las K regiones, como podemos ver acá. Una de estas consiste en tener inventarios locales para cada región y otra en agregar todos los inventarios, unirlos en un solo espacio, podría hacerse en una instalación centralizada. Aquí las variables a considerar son DI, que es la demanda promedio semanal en la región, la desviación estándar de la demanda semanal. Cabe recalcar que aquí pues, los tiempos son semanales. Y también tenemos la correlación de la demanda semanal para las regiones pues, que se determinan. Nosotros acá podemos encontrar que cuanto mayor sea el coeficiente de variación de un artículo, mayor va a ser la reducción del inventario de seguridad como resultado de la centralización. También sabemos que pues cuando se reduce la incertidumbre de la demanda, esto solo pasa en una circunstancia, y es que las demandas agregadas no deben tener una correlación perfectamente positiva. Acerca de este tema tenemos varias conclusiones acerca sobre el valor el efecto que va a tener la agregación. Tenemos en primer lugar que los ahorros en el inventario de seguridad para la agregación aumentan con el nivel de servicio del ciclo deseado. Los ahorros en el inventario de seguridad para la agregación aumentan con el tiempo de espera del reabastecimiento L. Los ahorros en el inventario de seguridad para la agregación aumentan con el costo de retención. También van a aumentar con el coeficiente de variación de la demanda. Y bueno, también, pero se sabe que disminuyen a medida que se incrementan los coeficientes de correlación. Por eso es que acá en el supuesto tenemos que simplemente que la incertidumbre se va a reducir si solo si las demandas agregadas no tienen una correlación perfectamente positiva. Pero hay desventajas acerca de este tema, y es que el incremento del tiempo de respuesta en el pedido del cliente es una de ellas, y otra desventaja es que existe un incremento de los costos de transporte hacia el cliente. Porque tenemos, como ya lo dije, dos situaciones. O bien el cliente tiene que viajar más lejos, a más distancia, para llegar a obtener el producto en sus manos, o el producto tiene que ser enviado a distancias más largas para llegar al cliente. Entonces, cualquiera de las dos opciones va a traer una desventaja, ya sea para el cliente o para el proveedor. Entonces, al momento de tomar decisiones con respecto al almacenamiento, para reducir el inventario de seguridad, lo que tenemos que hacer es que pensar en que si se reduce el inventario de seguridad para un producto en una gran cantidad, la mejor opción es retener el producto en una ubicación central. ¿Ok? La reducción en el inventario de seguridad es debido a la agregación y está muy influenciada por el coeficiente de variación de la demanda. Por ejemplo, para un producto con un bajo coeficiente de variación, la demanda desagregada puede pronosticarse con exactitud, pero en cambio, por otro lado, en contraste, si el beneficio de la agregación es mínimo,
es decir, que no hay un beneficio pues, cuantitativamente consistente que valga la pena, entonces lo mejor es que en el peor de los casos, pues lo que va a pasar es que la demanda desagregada va a ser muy complicada de pronosticar. Acá podemos ver esta imagen que tenemos acá, que es un gráfico. La figura que tenemos acá representa la ley de la raíz cuadrada. Tenemos acá en el eje de las Y el inventario de seguridad total y en el eje de las X tenemos el número de lugares de almacenamiento independientes. Esta figura lo que representa es que si el número de lugares de almacenamiento independiente va a disminuir en un factor n, se espera que el inventario de seguridad promedio disminuya en un factor de raíz de n. Entonces, se espera que si esto disminuye, pues la raíz de n va a disminuir. Eso se conoce como la ley de la raíz cuadrada. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Doménica Moreno y voy a tratar el punto número 5 de este capítulo, siendo el tema efectos de las políticas de reabastecimiento sobre el inventario de seguridad. Las políticas de reabastecimiento no solamente ayudan a determinar el inventario de ciclo y el inventario de seguridad, sino que también la tasa de satisfacción FR y el CSL, que es el nivel de servicio del ciclo. En este capítulo manejamos dos tipos de políticas, que es la política de revisión continua y la política de revisión periódica. ¿Pero qué es la política de revisión continua? En esta política se inspecciona el inventario continuamente y se hace un pedido del tamaño del lote Q cuando el inventario disminuye hasta el ROP, que es el punto de reorden. Alguna forma, cuando nosotros ya determinamos el CSL o el nivel de servicio del ciclo deseado, podemos determinar el intervalo de seguridad requerido y además el punto de reorden o reorden point. Considerando la demanda en este caso, del promedio del periodo, también la desviación de la demanda por periodo y el tiempo de espera promedio de reabastecimiento. Voy a dar un ejemplo para explicar mejor de qué se trata esta política de reabastecimiento continuo. Considerando la demanda de vasos plásticos. Si he determinado que mi punto de reorden van a ser 400, es decir, voy a hacer mi nuevo pedido cuando disponga de un inventario de 400 vasos plásticos, pues de alguna forma es evidente que lo que va a variar ahí es el tiempo. Es decir, el tiempo es lo que fluctúa dependiendo de la demanda. Si mi demanda aumenta, a diferencia de antes, de lo que antes era mi demanda, pues voy a llegar más rápido a este punto de reorden y por ende voy a tener que más rápido hacer un nuevo pedido. Cabe recalcar que lo que aquí en este tipo de políticas el gerente debe tener en cuenta es la demanda, cómo va a fluctuar la demanda desde el tiempo en el que hace el pedido hasta que llegue el pedido. Porque si esta demanda fluctúa demasiado de lo que el gerente tenía previsto, pues la problemática que puede surgir es que se puede quedar sin vasos plásticos, en este caso, hasta que llegue el nuevo pedido. Por otro lado, tenemos la política de revisión periódica. Esta política inspecciona el inventario en intervalos regulares y hace un pedido para elevar el inventario hasta un umbral especificado. En este ejemplo, nuevamente, si yo realizo de alguna forma en intervalos regulares, hago mi inspección de un jueves a otro jueves, lo que puede ser, lo que es un constante vendría a ser el tiempo, pero lo que sí fluctúa dependiendo de la demanda es la cantidad del pedido. ¿Por qué? Porque como voy a hacerlo jueves a jueves, de un jueves a otro, quizás si pudo haber aumentado la cantidad demandada de este jueves al otro jueves, pues la cantidad que voy a necesitar para llegar a un mismo punto especificado anteriormente, voy a requerir mucho más vasos de pedido para poder llegar a este punto, ¿no? Nuevamente, para poder determinar estos niveles de inventario de seguridad, pues necesitamos de la demanda promedio por periodo, la desviación estándar de la demanda por periodo, el tiempo de espera por promedio para el reabastecimiento, el intervalo de revisión y además el CSL o el nivel de servicio del ciclo. Para finalmente terminar, voy a mencionar nuevamente la evidente diferencia que existe entre ambas políticas, y es que básicamente mientras que la revisión continua lo que hace es determinar la cantidad de pedidos para llegar dependiendo de un punto, en cambio la revisión periódica va a hacer un pedido para llegar a un punto. A continuación también tratamos el punto número 6 con el tema administración del inventario de seguros en la cadena de suministros multiescalón.
Hace unos capítulos atrás creíamos que las etapas de la cadena de suministros pues tenían muy bien definida la demanda y además también una muy buena distribución de los suministros. Sin embargo, en la práctica de la cadena de suministros multiescalón, esto no es del todo cierto, porque la incertidumbre del suministro se ve influenciada por la cantidad de inventario de ciclo que decide tener el distribuidor. Para dar un ejemplo, en una cadena multiescalón pequeña entre una tienda y un distribuidor o proveedor, podemos darnos cuenta que si el minorista o la tienda decide realizar un pedido, la respuesta que va a tener este minorista va a depender si este distribuidor o proveedor tiene realmente la cantidad necesaria que el minorista está pidiendo. Asimismo, en todo este asunto de las cadenas de suministro multiescalón, vemos un término denominado inventario multiescalón. Este inventario está compuesto por todos los inventarios de seguridad o todos los inventarios de ciclo que contienen las etapas de la cadena de suministros, ¿no verdad? Entonces, aquí hay algo muy cierto que podemos ver en la imagen, que es cómo todas esas etapas dependen una de la otra. Y es así como también apoya este concepto que también podemos leer en la presentación que dice, los niveles de inventarios de seguridad en todas las etapas de una cadena de suministros multiescalón deben estar relacionadas. Es de esta forma como tanto los puntos de reorden y los niveles de pedido dependen también de todo, de no el inventario local, sino del inventario multiescalón. Cuando más inventario tenga un minorista, pues menor inventario de seguridad será el que deba tener el distribuidor. De otra forma, visto también de otra forma, que este hecho de que el mayorista o el distribuidor tenga mucho más inventario que un minorista puede tener problemáticas, porque como el minorista es la etapa más cercana al cliente, al consumidor final, pues aumenta las probabilidades de que este consumidor final tenga que esperar muchísimo más para obtener respuestas del pedido solicitado. Porque, como ya lo habíamos dicho, al decir que esto es dependiente, pues el minorista tiene menos inventario de seguridad para responder a este consumidor. Saludos, yo soy Orly Zambrano y les voy a hablar primero sobre el rol de las tecnologías de información en la administración de operaciones. Aquí vamos a destacar dos puntos importantes. El primero es que la tecnología de información mejora la visibilidad del inventario. Esto respecta a que cuando uno usa tecnologías de información, podría mostrar a los consumidores finales la cantidad de stock que tiene y en los lugares que tiene este stock, para que los clientes sepan, ¿verdad? Qué productos, qué productos pueden, de qué productos pueden abastecerse y en qué lugares pueden abastecerse de estos productos, o incluso cuál es el punto en el cual lo están vendiendo que queda más cercano al consumidor. Muchas empresas han hecho esto a través de aplicaciones para facilitar la interacción con los clientes y que ellos puedan saber si la empresa tiene inventario de un producto determinado o no en el momento que ellos requieren. La otra parte es la mejora en la coordinación de la cadena de suministros. Esto porque a partir de tecnología de información puede haber una mejor comunicación tanto entre el fabricante como con el minorista que distribuye directo al consumidor final. Esto hace que se mejore la comunicación entre los niveles, ¿verdad? De estos canales. Entonces así, con este tipo de tecnología, se beneficia toda la cadena de suministro, porque el minorista ya tiene una mejor coordinación con el fabricante y puede este minorista ofrecerle a tiempo todos los productos que requiera el consumidor final. Ahora, si vamos a otro punto que también es importante, en este caso es la estimación y administración de inventario de seguridad en la práctica. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos un inventario de seguridad, ¿verdad? Es para evitar la escasez de nuestro inventario. Pero sucede que hay que tener en cuenta que en la práctica la demanda de nuestros productos siempre suele ser desigual porque hay muchos factores que no controlamos. Y por más que hagamos pronósticos, eh, va a haber este tipo de incongruencia con respecto a la demanda real. Eso puede provocar o bien escasez o bien un exceso de inventario, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. También hay que considerar, ¿verdad?, que se deben ajustar políticas eh, de la
de nuestro inventario dependiendo si la demanda es estacional. Porque lo que comúnmente hacen las empresas es realizar un pronóstico a partir de los registros históricos. Pero eso se decide un pronóstico y saca, por ejemplo, una media, una desviación estándar de cuánto varía el desabastecimiento de nuestro stock. Este desabastecimiento puede ser distinto en determinados periodos del año, por lo cual, si yo hago una estimación general, voy a tener mucho sesgo y cuando tenga poca demanda en un periodo de poca demanda del año, voy a tener demasiado inventario. Y cuando tenga mucha demanda en otra etapa del año, ¿verdad? Voy a sufrir escasez, dado que no voy a poder satisfacer todas las necesidades de mis consumidores. Entonces tengo que tomar en cuenta esto para, al momento de realizar un pronóstico, subdividirlo en estaciones. Bueno, ¿en qué estación yo vendo más, vendo menos? Porque ahí la desviación va a ser distinta, y la media también del inventario va a cambiar. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta esta parte, dependiendo de la empresa en la que se esté dando, ¿no? Y a partir de esto nace la parte de simulación, lo que les decía de hacer pronósticos, de poder proyectarnos a futuro de cuánto podría ser la demanda. Obviamente los pronósticos no son perfectos y hay muchos factores, como decía anteriormente, que no controlamos, pero son una buena guía, un buen indicativo de más o menos en un periodo normal qué cantidad de inventario se puede tener. Porque si bien hay factores, como dije, que no controlamos, estos en periodos que no son normales, o sea, en periodos eventuales, que solo son cortos, ¿verdad? Entonces, la simulación nos da una buena guía para saber cuánto va a ser nuestro inventario de seguridad, ¿no? Y también una parte importante es comenzar con un plan piloto. Eh, Tomar una pequeña parte de todo lo que estamos distribuyendo, ¿verdad? Y hacer un estudio de que si esta pequeña muestra, que es representativa para toda nuestra población de inventario, es realmente sucede con este pequeña muestra, sucede realmente lo que se está pronosticando, lo que se visualiza a futuro, ¿no? Por otro lado, tenemos que hay que vigilar los niveles de servicio. Si bien ya se pasó por toda esta etapa, se consideró primero que la demanda es desigual, se vio las estacionalidades, se hizo una simulación y se hizo un plan piloto a partir de esa simulación. Hay que llevar una vigilancia constante de nuestro inventario y de los servicios que se están dando, porque esta vigilancia nos va a ayudar a reconocer si en algún momento nuestro plan está fallando, porque puede que nuestro plan, nuestros pronósticos y todo lo que se ha realizado vaya bien, pero puede ser que esto solo vaya bien al corto plazo y a largo plazo falle por algún tipo de inconsistencia tal vez del mercado o factores externos que no controlamos. Entonces, llevar una vigilancia es una parte fundamental para controlar todo esto que puede suceder. Y por último, tenemos la reducción de inventarios de seguridad, que es básicamente el objetivo final, que tengamos la menor cantidad de inventarios en nuestras manos. Muchas gracias.